Año 1631. En una región aislada, lejos de las rutas comerciales y de los mapas importantes del imperio, una campana suena al amanecer. No anuncia una fiesta, no llama a visitantes, marca una rutina que se ha repetido todos los días, durante décadas, sin excepción. Dentro del convento, un pequeño grupo de mujeres se arrodilla sobre el suelo frío de piedra. Sus labios se mueven al mismo ritmo. Las palabras son las de siempre, oraciones memorizadas, repetidas, heredadas. Pero esa mañana, algo es distinto. No porque lo sepan, sino porque lo sienten. El aire pesa más de lo normal. El silencio tarda en romperse. Fuera de los muros, el paisaje ha cambiado. No por la estación, ni por el clima. En la distancia, estandartes nuevos ocupan caminos que antes estaban vacíos. No llegan con ruido, no llegan con prisa. Llegan como si ya supieran que nadie va a detenerlos. Durante siglos, ese convento había sido invisible, demasiado pequeño para importar, demasiado silencioso para incomodar. Pero según documentos administrativos encontrados siglos después, en algún punto de ese año, una decisión silenciosa fue tomada. No fue anunciada, no fue proclamada, simplemente ocurrió. Y cuando la campana terminó de sonar esa mañana, nadie allí sabía que sería la última vez. Para entender lo que ocurrió con esas mujeres, es necesario entender el mundo que las rodeaba. A comienzos del siglo XVII, el imperio español se extendía por continentes enteros, gobernaba tierras que nunca había visto y pueblos que nunca conocería. No era solo un imperio de ejércitos, era un imperio de orden. Según cartas administrativas conservadas en archivos eclesiásticos, la estabilidad dependía de algo más profundo que las armas: uniformidad, una sola lengua, una sola obediencia, una sola forma correcta de creer. La fe, en ese contexto, no era únicamente espiritual, era una herramienta política, un idioma común que debía hablarse sin desviaciones. Y cualquier práctica que no encajara perfectamente en esa estructura se convertía en un problema administrativo. Los conventos aislados eran anomalías, demasiado autónomos, demasiado silenciosos, demasiado difíciles de supervisar. Registros eclesiásticos de la época sugieren que no todos eran cerrados, ni todos eran reformados. Algunos simplemente dejaban de existir en los papeles, no por rebeldía abierta, no por violencia, sino por algo más eficaz: normalización, reclasificación, silencio. No se trataba de castigar la fe, se trataba de ordenarla. Y cuando la fe no se dejaba ordenar, el imperio tenía métodos para hacerla desaparecer, sin que nadie tuviera que escribirlo explícitamente. A lo largo de la historia, los imperios aprendieron una lección incómoda: la violencia abierta deja huellas, los muertos generan relatos, los relatos generan memoria, y la memoria, tarde o temprano, se convierte en resistencia. Por eso, según testimonios posteriores y registros fragmentados, la estrategia no siempre fue eliminar, fue algo más sutil, más eficaz, más difícil de rastrear. Ejecutar crea mártires. Los mártires inspiran. Pero borrar no deja canciones. Las mujeres de ese convento no representaban una amenaza militar, no lideraban rebeliones, no escribían manifiestos. Su existencia era silenciosa. Precisamente por eso, era peligrosa, porque demostraba que la fe podía existir sin supervisión directa, sin control constante, sin adaptación forzada. Algunos documentos hablan de corrección, otros de reubicación, otros simplemente dejan espacios en blanco donde antes había nombres. No se trataba de castigo ejemplar, se trataba de advertencia. Una advertencia que no necesitaba ser proclamada, bastaba con que se supiera en voz baja que ciertos lugares dejaban de existir, que ciertas comunidades eran absorbidas por el silencio, que algunas personas no morían, pero tampoco regresaban. Ese era el verdadero mensaje, no el miedo al dolor, sino el miedo a desaparecer sin dejar rastro. Los mártires inspiran, las sombras advierten, y lo que estaba a punto de ocurrir con esas mujeres no buscaba convertirlas en símbolos, buscaba convertirlas en ausencia. Antes de convertirse en registros incompletos, fueron personas, no figuras, no ideas.
Mujeres comunes, marcadas por vidas que el mundo exterior rara vez notaba. La abadesa llevaba más de una década guiando el convento. Había visto enfermedades recorrer pueblos enteros. Había enterrado a familiares, a hermanas, a generaciones enteras que el tiempo se llevó sin pedir permiso. No llegó allí para huir del mundo, sino para entenderlo. Su fe no era ruidosa, era firme. La más joven apenas superaba los 20 años. Antes de tomar los votos, había trabajado la tierra con su familia. Sus manos aún conservaban la dureza del campo. Había llegado al convento después de perderlo todo. No buscaba heroísmo, buscaba silencio. Un lugar donde el dolor no tuviera que explicarse. La mayor del grupo había vivido más de 7 décadas. Había sobrevivido a guerras, hambrunas y a la caída de autoridades que parecían eternas. Para ella, la muerte no era una amenaza nueva, pero la desaparición. Eso era distinto. Nunca había aprendido a prepararse para dejar de existir sin explicación. Ninguna de ellas se veía a sí misma como parte de una historia mayor. No pensaban en imperios, ni en decisiones administrativas. Pensaban en la próxima oración, en el pan del día siguiente, en mantener encendida una rutina que les daba sentido. Su fe no era militante, era refugio. No desafiaban al poder con palabras, lo hacían simplemente permaneciendo. Y en un mundo donde todo debía ser clasificado, supervisado y corregido, esa forma de existir resultó inaceptable. Ellas aún no lo sabían, pero el mundo exterior ya había comenzado a decidir por ellas. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo sangre. Eso fue lo primero que desconcertó a las mujeres. Después de la última oración del día, las puertas del convento se cerraron, no con violencia, sino con método. Desde ese momento, el tiempo dejó de tener forma. Nadie explicó cuánto duraría. Nadie dio órdenes. Nadie respondió preguntas. El aislamiento fue absoluto. Las horas pasaron sin señales externas. No campanas. No pasos conocidos. Solo el eco distante de voces que no entraban. Según registros administrativos posteriores, ese periodo no fue clasificado como detención, sino como espera preventiva. La comida dejó de llegar con regularidad. El agua apareció. Luego desapareció. No como castigo, sino como variable. El objetivo no era causar dolor inmediato, era sembrar duda. Al segundo día, una puerta se abrió. No entraron soldados. Entró un funcionario acompañado por un escribano. No levantaron la voz. No amenazaron. Traían pan limpio, agua fresca y palabras cuidadosamente elegidas. No hablaban de castigo. Hablaban de corrección, de protección, de nuevas oportunidades. Ofrecían continuidad, nuevos nombres, nuevas funciones, un lugar dentro del orden establecido. Todo presentado como una solución razonable a un problema administrativo. Las mujeres escucharon en silencio. La oferta no exigía gritos de fe ni renuncias públicas. Bastaba con asentir. Bastaba con aceptar que su forma de existir necesitaba ajustes. Bastaba con permitir que otros decidieran por ellas. Luego, el funcionario se marchó. La puerta volvió a cerrarse, y la espera continuó. Ese fue el momento más difícil. No el hambre, no el cansancio, sino la certeza de que nadie las obligaría, que la decisión, al menos en apariencia, recaía sobre ellas. La presión no venía del exterior, venía del tiempo, del silencio, de la duda. Y aún así, nadie habló. La orden llegó al amanecer del cuarto día. No fue anunciada como castigo, fue presentada como traslado. Un procedimiento rutinario, según los documentos. Un cambio de ubicación destinado a resolver una anomalía pendiente. Las mujeres fueron conducidas fuera del convento en filas pequeñas, sin carros, sin animales. Solo ellas, el camino, y el sol que ya comenzaba a pesar. No hubo prisa, no hubo empujones. El camino mismo hacía el trabajo. Con cada kilómetro, los pasos se volvieron más lentos. Las más jóvenes sostenían a las mayores. Nadie se quejaba.
Nadie pedía detenerse. Sabían que hacerlo no cambiaría nada. Cuando una de ellas cayó por primera vez, el grupo se detuvo solo lo suficiente para comprobar que no podía levantarse. No hubo discusión, no hubo ritual. El registro del día simplemente añadió una línea seca, escrita con la misma tinta que las anteriores. Un nombre menos, un número más. Al día siguiente ocurrió de nuevo. La caminata no estaba diseñada para matar. Estaba diseñada para reducir. Reducir cuerpos. Reducir voluntades. Reducir memoria. Las mujeres dejaron de llorar. No por resignación, sino por exhaustión. El silencio que ahora las rodeaba no era el mismo del convento. Era más denso, más definitivo. Los documentos no describen emociones, solo progresos. Avance diario, cumplido. Cantidad restante, actualizada. Para quienes llevaban las cuentas, aquello era un proceso que debía completarse. Para ellas, era un trayecto sin retorno visible. Y aún así, seguían caminando. No porque esperaran un final distinto, sino porque detenerse significaba aceptar la desaparición antes de tiempo. Cuando el grupo volvió a ponerse en marcha al amanecer del séptimo día, ya no eran las que habían salido del convento. Algo se había quebrado. No en el cuerpo, no en la fe, sino en la idea de que el mundo exterior aún las reconocía como personas. Y esa comprensión silenciosa las acompañó hasta el siguiente punto de quiebre. En la mañana del séptimo día, el grupo fue detenido sin explicación. No hubo anuncio, no hubo motivo declarado, solo un gesto breve, una orden discreta, y el nombre de la abadesa pronunciado en voz baja. La llevaron aparte. No fue escoltada con violencia. Caminó sola, flanqueada por funcionarios que evitaban mirarla a los ojos. El encuentro no quedó registrado en los documentos principales. Solo aparece mencionado de forma indirecta, como una conversación necesaria. Nadie supo cuánto duró. Cuando regresó, el sol ya estaba bajo. Las mujeres levantaron la mirada al verla aproximarse, y entendieron de inmediato que algo había cambiado. Caminaba, respiraba, estaba viva, pero no era la misma. Sus ropas eran distintas, más limpias, más cuidadas, un detalle que no encajaba con el polvo del camino. Su rostro no mostraba heridas visibles, no mostraba expresión alguna. No habló, no respondió cuando pronunciaron su nombre. No miró a nadie a los ojos. Según una carta escrita años después por un observador externo, la abadesa había aceptado formalmente una reubicación y una nueva condición. En los papeles figuraba como integrada. En la práctica, algo esencial había quedado atrás. Aquella noche el grupo no durmió, no por miedo, sino por reconocimiento. Habían comprendido el mensaje. El imperio no necesitaba destruirlas, solo necesitaba demostrar que podía devolverlas, vacías. Desde ese momento, la caminata continuó sin palabras. La mujer que había guiado sus oraciones durante años avanzaba ahora al frente, presente en cuerpo, ausente en todo lo demás. Y esa imagen, más que cualquier amenaza, fue lo que terminó de quebrar la última ilusión de regreso. El traslado final no fue descrito como deportación ni como castigo. En los registros aparece como reubicación funcional, un término amplio, impersonal, útil para cerrar expedientes. Las mujeres fueron separadas por grupos pequeños. Sus nombres comenzaron a desaparecer de los documentos principales y a reaparecer, de forma fragmentada, en inventarios secundarios. Ya no eran identificadas por su origen, ni por sus votos, ni por su comunidad. Ahora eran números, listas incompletas, anotaciones al margen, correcciones hechas con tinta distinta. Algunas fueron reclasificadas como servicio interno. Otras simplemente dejaron de figurar. No hay constancia de ceremonias, no hay fechas claras, no hay registros de entierros ni de despedidas. Solo silencios administrativos. La abadesa aparece por última vez en un inventario parcial, sin apellido,
sin referencia al convento, sin función específica. Después de eso, nada, como si nunca hubiera existido. Los documentos no explican el destino final. No lo necesitaban. El objetivo ya se había cumplido. La comunidad había sido desmantelada sin escándalo, sin mártires, sin historias que contar en voz alta. Para el imperio, el problema estaba resuelto. Para la historia, había comenzado un vacío difícil de llenar. Durante años nadie preguntó por ellas. Durante décadas, nadie escribió sus nombres. Durante siglos, nadie supo dónde buscarlas. Habían sido absorbidas por el método más eficaz de todos, el olvido. Y así, oficialmente, dejaron de existir. Pasaron siglos. El imperio cambió de forma. Las fronteras se movieron. Los archivos se reorganizaron. Los nombres se perdieron entre guerras, incendios y reformas administrativas. Lo ocurrido con aquel convento quedó reducido a referencias vagas, notas al margen y silencios repetidos. Hasta que mucho tiempo después, durante trabajos de restauración en un edificio que ya no cumplía su función original, ocurrió algo inesperado. No fue un hallazgo anunciado, no fue una excavación planificada. Fue una pared que no debía estar allí. Detrás de ella, una habitación sin propósito oficial, sin registros claros, sin mención en los planos antiguos. Un espacio pequeño, oculto, cubierto por capas de polvo y abandono. Las marcas fueron lo primero que llamó la atención. No grandes símbolos, no inscripciones solemnes. Rasguños, cruces pequeñas, irregulares, hechas con manos que no tenían herramientas. Algunas profundas, otras apenas visibles, como si el tiempo hubiera intentado borrarlas sin lograrlo del todo. Debajo de varias de ellas, palabras incompletas, fragmentos en latín, letras desiguales, frases interrumpidas. Nada suficiente para formar un registro formal, pero demasiado consistente para ser casualidad. Los especialistas debatieron el origen. Algunos sugirieron superstición tardía, otros hablaron de marcas devocionales comunes. Ninguna explicación cerraba del todo. Lo que sí coincidía en todos los informes era esto. Aquellas marcas no pertenecían al edificio. Habían sido dejadas por personas que no debían estar allí. Y alguien, en algún momento, se había esforzado mucho porque nadie las viera. Según los indicios más aceptados, ese espacio no fue un lugar de paso, fue un refugio improvisado, un punto de reunión que existía solo cuando el resto del mundo dormía. No había altar, no había textos, no había autoridad, solo memoria. Las mujeres que llegaron allí no tenían sacerdotes que las guiaran ni rituales completos que seguir. Reconstruyeron lo esencial con lo que quedaba. Oraciones aprendidas de memoria, fragmentos de salmos repetidos hasta no olvidar, gestos simples que les recordaban quiénes eran. La fe se volvió mínima, pero persistente. Las reuniones no incluían cantos, eran susurros. No había sermones, solo recuerdos compartidos en voz baja. El sonido de una campana que ya no existía, el olor del pan antes del amanecer, el frío del suelo del convento en invierno. Cada marca en la pared era una afirmación silenciosa. Seguimos aquí. Algunas cruces estaban incompletas, otras se detenían a mitad de trazo, como si las manos que las hicieran no siempre hubieran podido terminar, como si poco a poco las voces se hubieran ido apagando. Los registros administrativos no explican ese final, no lo mencionan, no lo contradicen, simplemente dejan de escribir. Y aún así, aquel espacio quedó, no como un monumento, no como una denuncia explícita, sino como una prueba incómoda de que incluso cuando todo se reduce a silencio, alguien intenta dejar constancia. No para ser recordado con nombres, sino para no desaparecer del todo. En la oscuridad,
sin testigos y sin promesas de futuro, esas mujeres sostuvieron lo único que aún podían sostener, la memoria de sí mismas. Y eso, más que cualquier registro, fue lo que sobrevivió. Los documentos no describen finales. Los documentos cierran expedientes. En algún punto de los años siguientes, los nombres dejaron de aparecer. No hubo actas, no hubo resoluciones largas, no hubo explicaciones. Solo una última anotación breve, escrita con la misma tinta que miles de otras decisiones tomadas ese año. Removidas. Nada más. Sin edades, sin causas, sin destino final. No hay constancia de entierros, no hay listas de traslados posteriores, no hay notas de reasignación. A partir de ese momento, el archivo sigue adelante como si esas mujeres nunca hubieran existido. El silencio administrativo es total. Para el sistema, la situación estaba resuelta. La anomalía había sido corregida. El orden, restaurado. No había razón para mirar atrás. Los registros siguieron acumulándose. Otras decisiones ocuparon su lugar. Otras comunidades pasaron por procesos similares. La historia avanzó, pero algo quedó fuera de los papeles. Porque mientras los nombres desaparecían de los archivos oficiales, las marcas en la piedra seguían allí. Incompletas, irregulares, resistiendo el polvo, la humedad y el paso del tiempo. Los registros cerraron el caso, las paredes no. Y esa diferencia, mínima, casi invisible, es lo único que impide que esta historia haya desaparecido por completo. Esta historia no trata sobre un imperio específico, ni sobre una nación, ni siquiera sobre una época. Trata sobre el poder, sobre lo que ocurre cuando una estructura decide que algunas vidas no merecen ser recordadas, cuando el silencio se convierte en herramienta, cuando borrar resulta más eficaz que destruir. El poder escribe la historia con documentos, la memoria se escribe con gestos. Un rasguño en la piedra, una cruz incompleta, una oración susurrada cuando nadie escucha. Esas mujeres no recuperaron su convento, no regresaron a casa, no vivieron para ver justicia. En los términos del poder, no ganaron nada, pero dejaron algo que el poder no supo calcular. Persistieron. No como mártires celebrados, no como símbolos oficiales, sino como presencia incómoda. La historia suele recordar a los vencedores. La memoria, en cambio, pertenece a quienes se niegan a desaparecer del todo, a quienes entienden que incluso en la oscuridad, dejar una marca, por pequeña que sea, importa. Porque los imperios caen, los archivos se pierden, las fronteras cambian, pero mientras alguien, en algún momento, se detenga a mirar una pared y se pregunte quién estuvo allí antes, la desaparición nunca es completa. El poder puede escribir la historia. La memoria la escriben los que se niegan a desaparecer. Y ahora mientras escuchas esta historia, esa memoria continúa.